Capítulo 5, con gusto a manzana. Dusk despertó con un enorme dolor de cabeza, no entendía por qué, todo estaba borroso en su mente. Mientras seguía acostado, lentamente se llevó un casco a su cabeza e intentó abrir los ojos con esfuerzo. La jaqueca era enorme y le impedía incluso ver bien, solo pudo distinguir una figura que estaba frente a él. «Mamá. Mamá, ¿eres tú?», preguntó Dusk con esfuerzo, intentando abrir más los ojos para enfocar mejor. «SHH, ya, tranquilo», le respondió una apacible voz de yegua, la cual se acercó a Dusk y empujó suavemente su cabeza hacia atrás para que Dusk siguiera acostado. «Has estado durmiendo por casi una hora. Yo tuve una horrible pesadilla», continuó hablando Dusk, intentando recordar lo que había sucedido. «Soñé que la princesa me exiliaba de Canterlot, que llegaba a un horrible pueblo, y me perseguían osos y potros salvajes». «Tranquilo, solo fue una pesadilla, ahora estás sano y salvo aquí en Esuete Polacres», respondió la voz alegremente. «Esuete Polacres», repitió fuertemente Dusk, abriendo totalmente los ojos y levantándose súbitamente. Dusk no estaba en su cuarto de Canterlot como pensaba, él estaba recostado en el suelo de un huerto a la sombra de un árbol, con una cobija sobre él y una almohada en su cabeza. Y quien le estaba hablando no era su madre, sino una joven yegua de piel naranja y melena rubia atada con un cole rojo en su final. Su cara era adornada con unos bellos ojos verde esmeralda y unas pocas pecas en sus mejillas. Sobre su cabeza llevaba un bonito sombrero vaquero que le quedaba a la perfección. «Así es», respondió sonriente la yegua. «Mi nombre es Applejak y esta es la granja de mi familia». Dusk se quedó mirándola fijamente por un rato, hasta que se tomó la cabeza y comenzó a recordar todo. Sin embargo, mientras sus ideas y recuerdos volvían a acomodarse en su cabeza, hubo una palabra que involuntariamente salió de su boca, la única palabra que se le vino a la mente por proceso asociativo, cuando la yegua frente a él mencionó la palabra granja. «Yegua sexy», dijo Dusk suavemente, aún con dolor de cabeza. En cuanto Dusk dijo la palabra, la yegua abrió ampliamente los ojos y se sonrojó. Al mismo tiempo el sentido común volvió a Dusk y le dio una patada a su cerebro para que reordenase rápidamente sus ideas y se diera cuenta de lo que había dicho. De inmediato Dusk también se sonrojó y empezó a mover rápidamente sus patas delanteras. No te estaba diciendo yegua sexy, es decir si eres linda perro». Dusk nuevamente metió la pata y la yegua se sonrojó aún más. No. Es solo que el golpe que me di me confundió, yo solo estaba recordando un nombre de granja, una granja que se llamaba así en una novela erótica que leí». Dusk se detuvo inmediatamente, se había dado cuenta de las locuras que estaba hablando, así que totalmente avergonzado se tapó la cara con sus cascos, miró al suelo y deseó que la tierra se lo tragara por haber admitido leer una novela erótica frente a una yegua. Por su parte la yegua también se había sonrojado y se había puesto a mirar hacia otro lado para evitar la posible mirada de Dusk. Luego de un rato, la yegua dejó lentamente de estar sonrojada, volvió a mirar a Dusk de reojo y decidió hacer como si no hubiera escuchado nada. «Así que, ¿cómo está tu cabeza?», preguntó la yegua. Está bien, aunque aún me duele un poco», dijo Dusk tímidamente, agradeciendo que la yegua hablara de otro tema y no de las tonterías que había dicho Dusk anteriormente. «Me alegro, fue un fuerte golpe el que te diste allá atrás», sonrió la yegua. «Botaste todas las manzanas del árbol con tu cabezazo. Supongo que inventaste un nuevo método de cosecha para la familia Apple, jajaja». «¿Familia Apple?», preguntó Dusk, que de inmediato recordó algo que le había dicho aquella yegua cuando despertó. «Tú dijiste que te llamabas Apple». «Applejak. Es un placer», dijo alegre la yegua acercándose y estirándole un casco hacia él. «Es un placer», dijo Dusk respondiendo el saludo, agitando sus cascos. «Mi nombre es Dusk Shine, tu compañero ya nos dijo tu nombre», la interrumpió Applejak, quien al mismo tiempo apuntó con su vista hacia un lado. Dusk siguió la mirada de Applejak para ver que no muy lejos de allí se encontraba Spike, que comía felizmente lo que parecía ser una tarta, mientras era escuchado atentamente por una pequeña potranca amarilla y una anciana de piel verde claro.
En cuanto Spike notó que eran observados, miró a Dusk y lo saludó, enseguida comenzó a caminar hasta allí seguidos de ambas ponies. Dusk, me alegra que despertaras. No podía más de la preocupación, ya estaba pensando en ir a un hospital. Dijo Spike cuando llegó, palabras que Dusk no creyó mucho ya que lo había visto feliz comiendo pastel hasta solo unos segundos atrás. Si no fuera por los buenos cuidados de Applejack, la abuela Smith y Appleblom. Dusk miró a la pony anciana y a la potranca, no podía quedar duda que la primera debía ser la abuela Smith y la potranca Appleblom. Me alegro que despertaras, hijo, no imagino lo fuerte que tuviste que golpearte para desmayarte. Dijo amablemente la abuela. Y después de todas las tragedias que ya han sufrido. Sí, fue un golpe fuerte. Dijo Dusk, que no estaba seguro a qué se refería la abuela con tragedias que habían sufrido. Y lo de ayer, bueno, más que tragedia fue un día caótico pero nada que lamentar. Pero no solo ayer, ustedes llevaban días sin comer. Y todos mientras eran perseguidos por un ejército de minotauros. Dijo la pequeña potranca mirando con piadosos ojos a Dusk y Spike. Vagaron por el gran desierto y se enfrentaron a un terrible monstruo, solo para después enfrentarse a un escuadrón completo de grifos furiosos. Es muy noble que digas que no ha sido una tragedia. ¿Nosotros, qué? Dijo Dusk sin entender de qué hablaba la potranca. Sí, fue horrible, horrible. Dijo Spike fingiendo que lloraba y acercándose para abrazar a Dusk. En cuanto Spike abrazó a Dusk, este le susurró al oído. Sígueme el juego. Luego de que Spike dejara de abrazar a Dusk, Applejack tomó la palabra. Sí, así que han pasado por muchas penurias, ¿verdad? Preguntó Applejack, levantando una ceja y mirando penetrantemente a Dusk a los ojos. Dusk se quedó hipnotizado por los ojos de la yegua, era como si escarbaran en su alma, como si tuviera visión de rayos X, que lo analizaba hasta la última hebra de su cola. Él no sabía qué decir o hacer, no quería admitir que Spike estaba mintiendo, ellos eran hermanos, no podía dejarlo de mentiroso, además sabía que Spike lo estaba haciendo por su bien, probablemente él estaba mintiendo sobre su origen, porque se vería muy feo que un potro y un dragón que eran prácticamente de la nobleza, tratados como príncipes en Canterlot, estuvieran robando manzanas a una humilde familia. Dusk simplemente no podía admitir que estaban mintiendo. Sin embargo, la mirada de Applejack era tan penetrante, como si fuera inimaginable mentirle cuando ella lo miraba así. Finalmente, Dusk eligió la opción del cobarde. Dusk solo se quedó callado mirando hacia otro lado, eligió no mentir ni decir la verdad. Spike se sorprendió al ver que Dusk no lo había apoyado con su historia, pero de inmediato se le ocurrió una mejor idea. Miren a mi pobre hermano. Ni siquiera se atreve a recordar por todo lo que ha sufrido. Dijo Spike teatralmente y nuevamente se acercó a abrazarlo. Ante este gesto tanto la abuela Smith como Appleblom se pusieron a llorar y también se unieron al abrazo, diciendo: pobres, pobrecitos. Tan solo Applejack se quedó donde estaba, mirando fijamente a Dusk, quien solo intentaba mostrar una cara indiferente de póker. Sí, Sniff. Se secó las falsas lágrimas el dragón. Si tan solo pudiéramos comer más de la maravillosa tarta de manzana de la abuela. Sniff. Claro que sí, cariño. Dijo la abuela apretando las mejillas de Spike. Vamos a la casa, allí podrán comer todo lo que quieran. Enseguida la abuela Smith y Appleblom comenzaron a caminar hacia la casa, seguidos por Spike, quien cuando nadie lo vio, excepto Dusk, le levantó el pulgar hacia arriba con una sonrisa, en señal de éxito. Dusk solamente se cubrió su cara con su pezuña y dijo para sí mismo: te estás pasando, Spike. Cuando Dusk se tocó la cara para cubrirse de la vergüenza de lo que hacía Spike, inadvertidamente tocó su frente, justamente donde se había golpeado. Ay. Dijo suavemente Dusk. ¿Estás bien? Déjame ver. Le indicó Applejack, quien al igual que Dusk se había quedado justo donde estaban. Applejack se acercó y observó la frente de Dusk. Tendrás un chichón pero estarás bien, no parece como que necesites vendaje. Dijo Applejack luego de examinar a Dusk. Eso espero. Dijo Dusk, quien se había puesto algo nervioso al tener tan cerca de él a una yegua. Así que, ¿esa es tu familia? Sí, ellos son, la abuela Smith y mi hermanita, la pequeña Appleblom.
dijo con orgullo Applejack mirando cómo se alejaban ambas con Spike. Sin olvidar a Vic McIntosh, por supuesto. ¿Vic McIntosh?, preguntó Dusk. Sí, mi hermano mayor, indicó Applejack mientras le señalaba hacia el otro lado de donde estaban viendo. A lo lejos, Dusk pudo ver al enorme potro rojo que lo había salido persiguiendo antes de que chocara. El potro lo miraba de lejos con una cara de pocos amigos mientras apilaba unos troncos de madera. Normalmente él es muy amable y tranquilo, continuó hablando Applejack, un poco avergonzada. Pero no le gustan los intrusos y menos quienes se comen nuestras manzanas sin preguntar, así que, creo que sería bueno que mantengas la distancia con él al menos por hoy. Dusk volvió a mirar al potro rojo, que nuevamente lo miró, pero esta vez tomó un pequeño tronco de madera y lo pulverizó solo con sus pezuñas. Esto hizo a Dusk sudar frío y tragar saliva ruidosamente. Él en verdad tomaría en serio la advertencia de Applejack. Muy bien. Hora de volver al trabajo, dijo repentinamente Applejack, quien se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia los manzanos. Dusk se quedó mirando cómo se alejaba. Ahora, aparte de todos los problemas que él ya tenía, no podía sacarse de la cabeza que Spike estuviera mintiendo a la familia de Applejack para salvarlos. Para Dusk, la mentira era necesaria, pero eso no lo hacía sentirse mejor consigo mismo. Finalmente decidió que aún así podía intentar hacer lo correcto sin decir la verdad. Espera, Applejack, gritó Dusk corriendo hasta alcanzar a la yegua. ¿Cómo podremos pagarles por las manzanas que nos comimos? No te preocupes, no es como si fuéramos a quedarnos sin manzanas porque se comieron algunas, dijo Applejack, quien luego sonrió pícaramente. Además, después de todas esas tragedias que tuvieron que pasar, creo que serán un regalo de nosotros hacia ustedes por su inigualable valor. Las últimas palabras de Applejack se habían clavado como una espina en su corazón. Dusk quería decir la verdad, pero no podía. Sí, pero aún así, me gustaría pagarles, dijo Dusk seriamente. Si es necesario, trabajaré para pagarlas. Antes que Applejack reclamara, Dusk tocó con su casco el pecho de Applejack y la miró fijamente diciendo: por favor. Applejack desvió la mirada, levemente sonrojada, y se ajustó el sombrero. Bueno, si tanto insistes, ven, acompáñame, indicó la yegua, caminando hacia unos manzanos. Hoy estamos cosechando manzanas extras, ya que somos los encargados de la comida para la celebración del sol de verano, dijo Applejack una vez habían llegado frente al primer manzano. Lo que debes hacer es golpear fuertemente con tus patas traseras el centro del árbol para que así caigan las manzanas en las cubetas. Dusk pensó que todo esto era bastante básico y arcaico, pero decidió no decir nada y solo seguir las instrucciones, así que se acercó al árbol y se puso en posición para golpear el manzano. Ahora golpea con todas tus fuerzas, le indicó expectante a Applejack. Dusk tomó impulso, levantó sus cuartos traseros y golpeó con toda su fuerza el manzano, esperando no romperlo en el proceso. Sin embargo, para decepción de Dusk Shine, el árbol se tambaleó, pero solo cayeron 3 o 4 manzanas. Parece que las manzanas están muy firmes al árbol, dijo Dusk pensando en voz alta. No es eso, es solo que no golpeaste bien, ni con la suficiente fuerza, dijo Applejack acercándose al manzano. Mira. En cuanto Applejack se puso en posición, tomó impulso y con una fuerza extraordinaria, golpeó fuertemente el manzano justo en el centro, haciendo que decenas de manzanas cayeran justo en las cubetas, dejando al manzano totalmente libre de manzanas. ¿Ves?, dijo Applejack cruzándose de patas con una sonrisa. Dusk había quedado impresionado. Si bien era sabido que los ponies de tierra normalmente tenían más fuerza física que los unicornios, Dusk no podía creer que una yegua de casi su misma edad pudiera golpear tan fuerte. Es cierto que el ángulo y la técnica de Applejack habían sido distintas a las de Dusk al golpear, lo que definitivamente debía de ser un factor importante, pero aún así el factor decisivo había sido la fuerza en los cuartos traseros de Applejack. Dusk Shine se quedó intrigado ante esta revelación y se quedó observando fijamente los cuartos traseros de Applejack, justo donde reposaba su cutie mark, que eran 3 manzanas rojas.
Este era su talento, lo cual era otro factor importante, pero aparte de eso sus cuartos traseros mostraban tener bastante musculatura, fruto de las labores de cosecha en el campo, y pese a todo seguían manteniendo su forma femenina, una elegante curva de ambos muslos en que en medio reposaba tranquilamente su rubia cola, ocultando lo prohibido. Ahem. Tosió Applejack para hacer que Dusk volviera a la realidad. Dusk la miró y vio que estaba toda sonrojada. Al principio no entendió por qué, pero entonces se dio cuenta de que se había quedado mirando como un tonto el trasero de una yegua. Dusk de inmediato se sonrojó y comenzó a pedir disculpas. Lo siento. Solo quería ver de dónde sacabas tu fuerza para golpear tan fuerte. Sí, claro. Dijo Applejack aún sonrojada. Creo que es mejor seguir adelante. Applejack comenzó a caminar hacia el siguiente manzano, mientras Dusk nuevamente subía una pezuña hasta su cara para ocultar su vergüenza de lo sucedido. Finalmente Dusk decidió que al igual que su primera charla con Applejack, lo mejor sería fingir que nada sucedió y seguir adelante. Antes que Dusk fuera tras Applejack nuevamente, miró de reojo hacia donde estaba Vic McIntosh, quien ahora sí lo miraba con una mirada asesina. Lo que hizo a Dusk temblar completamente. Celestia, ¿por qué me has abandonado? Pensó trágicamente Dusk, que a la vez tuvo una imagen mental de cómo su mentora se estaría riendo de él si lo viera en esta situación. El día continuó, y luego que Applejack estuviera conforme con la técnica de Dusk para golpear manzanos, decidió que Dusk ya podía hacer el trabajo por su cuenta, sin su supervisión. Lo cual fue un alivio para él, quien se había dado cuenta que Applejack ya no se acercaba a él tanto como antes, lo cual era entendible para Dusk luego de lo sucedido. Además dejaría de tener ese escalofrío que sentía al tener la mirada fija de Vic McIntosh en él por estar cerca de su hermana. Applejack le encargó a Dusk una hilera de manzanos mientras ella iba por otra. Así fue como Dusk empezó la ardua labor de golpear con sus patas para cosechar manzanas y pagar por lo que había comido con Spike sin permiso. El trabajo resultó ser bastante duro para el pobre unicornio, ya que él jamás había hecho este tipo de labores que requerían gran esfuerzo físico. Además, a diferencia de Applejack, que botaba todas las manzanas de un árbol con un solo golpe, Dusk debía de dar 2 e incluso a veces 3 golpes a cada árbol para que todas las manzanas cayeran. Todo esto fue lentamente frustrando a Dusk, quien comenzaba a arrepentirse de haber pedido ayudar. Solo su sentido de hacer lo correcto le impedía seguir el mismo camino de Spike e ir a la casa de los Apple a descansar y comer. Cuando Dusk se encontraba por el 6º manzano, decidió descansar un poco, ya que el sudor ya le caía en los ojos y sus cuartos traseros se sentían muy fatigados. En cuanto lo hizo, miró hacia la hilera de manzanos que estaba cosechando Applejack. Ella increíblemente llevaba cosechados más del doble de los manzanos que le habían tocado. Dusk no pudo evitar sentir herido su orgullo masculino, ya que estaba perdiendo frente a una yegua. No es justo, ella tiene más experiencia en esto. Pensaba Dusk tratando de justificar lo sucedido. Además, ella es una pony de tierra. Es sabido que los ponillas de tierra tienen una mayor conexión con la tierra y los cultivos. En cuanto Dusk pensó esto, una brillante idea vino a su mente. Es cierto. Ella es una pony de tierra y usa su talento natural para cosechar. Dijo para sí mismo Dusk, mirando el manzano frente a él. Yo soy un unicornio, y como tal mi talento natural es la magia, no la fuerza bruta. Enseguida Dusk se concentró en todas las manzanas que alcanzaba a ver, y tal como lo hiciera cuando se comió las manzanas sin permiso, su cuerno se iluminó y con su telequinesis removió cada manzana que veía y las depositó suavemente en las cubetas. Así es como lo hace un unicornio. Se dijo Dusk a sí mismo con confianza. Fue así que Dusk Shine empezó a cosechar las manzanas mucho más rápido, incluso era más rápido que la misma Applejack, y lo mejor de todo era que de esta forma no tenía que hacer ningún esfuerzo físico, solo mental. Luego del 20º manzano, Dusk terminó con su trabajo, dejando a la vista una hilera de manzanos sin ninguna manzana en su copa, todas puestas en sus respectivas cubetas en el suelo. En tanto Applejack aún no terminaba y le quedaban sus últimos 2 manzanos. Dusk decidió descansar y esperar a que ella terminara, con una cara de soberbia, ya que a pesar de todo había conseguido ganarle a la yegua en su juego.
Mientras más miraba Dusk a Plejak, más se sorprendía al no podía entender cómo podían vivir los ponies de tierra sin magia unicornio. Era una vida pesada tener que cargar toda su vida con algún pesado trabajo físico. Fue con este pensamiento que la sonrisa de suficiencia de Dusk desapareció y se levantó para ir donde estaba Plejak. No era justo que él como unicornio se burlara de una yegua que trabajaba arduamente a pesar de sus limitaciones mágicas. Dusk pensó que lo correcto sería brindarle ayuda, ya que por muy fuerte que fuera la yegua, era imposible que no estuviera agotada luego de golpear tantos manzanos. Sin embargo, Dusk no pudo evitar su sorpresa al acercarse al ver que a pesar que Plejak estaba sudada, lucía muy agotada, ella seguía sonriendo mientras trabajaba. Ella parecía estar disfrutándolo, y este es el último, dijo alegremente a Plejak luego de golpear el último de sus manzanos, secándose el sudor de la frente. ¿No estás cansada?, preguntó Dusk con cara de incredulidad. Por supuesto que sí, que no es obvio, respondió Plejak sonriendo. ¿Y entonces por qué estás tan feliz?, dijo Dusk confundido. Es decir, esto es un trabajo agotador, donde probablemente esfuerza tu cuerpo al máximo, y tendrás que hacer este trabajo toda tu vida. ¿Cómo puedes estar feliz con esto? Plejak se quedó mirándolo un segundo con cara confundida, pero finalmente cerró los ojos y esbozó una pequeña sonrisa. Es cierto que es un trabajo agotador, pero eso no quiere decir que yo no lo disfrute, dijo Plejak antes de acercarse al manzano que acababa de golpear. Este manzano es Tommy 44. ¿El manzano tiene nombre?, preguntó sorprendido Dusk. Por supuesto, respondió Plejak tocando la corteza del manzano. Él es de la 5ª generación de Tommys. Yo los he sembrado, cuidado, visto crecer y florecer, y no hay nada que me llene más de dicha que cultivar lo que he visto crecer. Es un gran ciclo. Sentir la tierra en tus cascos, continuó Plejak, agachándose para tomar un poco de tierra. Como todo se conecta en la tierra para dar vida, todo es un largo proceso, uno muy agotador, es verdad, pero... Entonces Plejak se dio la vuelta para mirar a Dusk. Pero no hay problema, porque yo amo lo que hago, dijo finalmente Plejak con una enorme sonrisa. Ante las palabras de Plejak, Dusk no pudo evitar recordar a Fluttershy con sus animales, y luego a él mismo cuando Spike no entendía por qué él era tan apasionado con sus estudios. Ahora lo entendía, no era que Plejak como pony de tierra estuviera obligada a hacer labores de cultivo, ella amaba lo que hacía, tanto quizás más como Dusk amaba estudiar magia. Dusk no pudo evitar sentirse un tonto al recordar cómo se había sentido superior frente a la pasión de Plejak. Vaya, no puedo creer que ya hayas terminado, dijo Plejak mirando a los manzanos de Dusk, sacando al unicornio de sus pensamientos. ¿Qué? Oh, sí, ya terminé, respondió Dusk rápidamente, yendo tras Plejak que se dirigía hacia los manzanos que Dusk había cosechado. Dusk estaba en un predicamento. Ahora él no quería admitir que había sido más rápido que Plejak solo porque él tenía la ventaja de usar magia, pero tampoco quería mentirle, menos esta yegua en particular que cuando lo miraba le resultaba imposible mentir. Finalmente decidió que diría la verdad, pero sin hacer mofa que él lo había hecho mejor que Plejak. Yo terminé casi al mismo tiempo que tú, dijo tímidamente Dusk. Pero todo fue gracias a tus enseñanzas. Además yo pude utilizar magia, así que pude hacerlo un poquitín más rápido que tú. Dusk hizo lo posible para no ofender el orgullo de Plejak y usar las palabras correctas. Sin embargo Plejak no respondió ni se movió, solo se quedó mirando fijamente el manzano. Está mal, dijo finalmente Plejak. ¿Qué? ¿A qué te refieres?, dijo Dusk, sorprendido por las palabras de Plejak. Digo que cosechaste mal, aún quedan manzanas en el árbol, y creo que en todos los otros manzanos también, dijo Plejak mirando la hilera de manzanos de Dusk. Dusk no podía creer lo que escuchaba. Plejak no estaba aceptando su trabajo, pese a que él lo había hecho mejor y más rápido que ella. Ahora no era Plejak quien sentía herido su orgullo, era Dusk. ¿Cómo puedes decir eso? Mira, dijo Dusk levemente alterado, apuntando a la copa del manzano. No hay ninguna manzana. ¿Cómo puedes decir que aún faltan manzanas? No lo sé, solo lo sé, dijo Plejak encogiéndose de hombros.
Si lo hubieras hecho como te dije y no hubieras usado magia, quizás lo habrías hecho bien. Esta era la gota que derramó el vaso como Applejack no podía admitir que su método de cosecha por magia era mejor que el suyo. Ya verás, dijo Dusk enojado. Te mostraré que no queda ninguna manzana en el árbol. Enseguida Dusk comenzó a saltar para agarrarse de una rama y comenzar a subir por el árbol. Esto obviamente era muy complicado para cualquier pony debido a sus cascos, más aún para Dusk que jamás en su vida había escalado nada, sin embargo con ayuda de su magia se las pudo arreglar para subir hasta la copa del árbol. Una vez en la copa, Dusk se afirmó fuertemente con sus patas traseras en una rama gruesa y con sus delanteras comenzó a buscar alguna manzana que quedara en el árbol. Luego de varios minutos, Dusk se sentía confiado al ver que no había ninguna manzana, sin embargo para su desgracia, cuando se disponía a dejar de buscar y decirle a Applejack que se había equivocado, finalmente su casco se topó con una manzana, una que estaba muy escondida en el centro del manzano y que obviamente no había podido ver desde abajo debido a las hojas. Dusk golpeó su cabeza suavemente contra la rama y soltó un suspiro mientras sonreía. ¿Qué tan tonto puedo ser? Ella lleva años haciendo esto, es obvio que sabe de lo que habla, debí confiar en su palabra. Pensó Dusk mientras soltaba la manzana del árbol. Y... tenía razón, dijo desde abajo Applejack con un tono de triunfo en su voz. Sí, tenías razón, dijo Dusk resignado. Normalmente la tengo, dijo juguetonamente Applejack. Dusk aceptó su derrota, sostuvo la manzana y se dispuso a bajar del árbol, retrocediendo lentamente para quedar cómodo para bajar. No obstante, en cuanto pisó con su pata trasera la rama de abajo, esta se rompió, haciendo que Dusk perdiera el equilibrio. Sin alcanzar a agarrarse, Dusk comenzó a caer mirando hacia el suelo. Applejack solo alcanzó a oír el crujir de una rama y el grito de Dusk antes de ver hacia arriba y ver una gran sombra. ¡Vaya!, gritó Dusk al caer, solo viendo a Applejack que estaba justo debajo de él. Debido a lo rápido de la caída, Applejack no alcanzó a reaccionar y solo se quedó quieta cuando Dusk le cayó justamente encima, sin embargo el golpe no fue tan duro como ambos pensaron. Applejack cayó hacia atrás, con su espalda y cabeza totalmente en el suelo, y su vista mirando hacia arriba. Dusk por su parte alcanzó a estirar sus patas y afirmarse en el suelo antes de que su cabeza cayera y se golpeara, mas la inercia de la caída pudo más y Dusk no pudo evitar que su cabeza bajara y se encontrara con la de Applejack, precisamente en un punto que a ninguno de los dos dolió. Tanto la boca de Applejack como la de Dusk se encontraron juntas, logrando un inesperado y profundo beso entre ambos. Ni Applejack ni Dusk reaccionaron de inmediato, ambos se quedaron como estatuas totalmente sonrojados en la posición en que habían quedado, con sus labios juntos, uno encima del otro. Luego de unos segundos en que la mente de Dusk volvió a reaccionar, Dusk retiró su cabeza hacia atrás lentamente, rompiendo el beso. Ante él estaba Applejack, totalmente sonrojada, con unos enormes ojos viéndolo directamente. Por primera vez desde que Dusk la veía parecía que la yegua había perdido toda su confianza y ahora no sabía cómo reaccionar. Dusk se encontraba en un proceso similar, en que no sabía qué hacer o decir. Yo. Tartamudeó Dusk tratando de sacar la voz, cosa que no sirvió de mucho porque un extraño ruido lo distrajo. Dusk giró su cabeza para ver qué era aquel ruido, toda su sangre se heló al ver que hacia él se dirigía un furioso potro rojo cual toro embravecido, con unos ojos locos de furia y soltando humo por su nariz. Vic Macintosh había visto como Dusk había caído sobre su querida hermana menor y la había besado, esto iba más allá de lo que podía soportar un hermano mayor como él. Dusk no lo pensó dos veces y comenzó a correr, sabiendo que tal como estaba Vic Macintosh sería inútil razonar con él. ¡Vaya! Fue un accidente. Gritaba Dusk Shine mientras corría intentando huir de Big Mac. Por su parte, Applejack se había quedado exactamente donde estaba, a ella le tomó más tiempo reaccionar que lo que le tomó a Dusk. Applejack estaba absorta de todo, lentamente se levantó y quedó mirando al horizonte con una mirada perdida, luego levantó un casco y se tocó los labios. Mi primer. Dijo Applejack despacio, sin embargo no terminó la frase ya que unos gritos la hicieron volver a la realidad.
En cuanto Applejack giró su cabeza, vio que Big Macintosh seguía frenéticamente a Dusk alrededor de un árbol, ambos corriendo en círculos uno tras de otro. «¡Hey, ustedes, ya deténganse!», gritó Applejack corriendo hacia ellos. Lo poco que quedaba del día se pasó muy rápido. Luego que Applejack le explicara a su hermano que todo había sido un malentendido y que el beso había sido un accidente, Big Mac decidió dejar de perseguir a Dusk. Sin embargo, no quiso que el unicornio siguiera trabajando cerca de su hermana, así que Big Mac se lo llevó con él para que lo ayudara a arar la tierra. Así fue como las últimas horas de la tarde Dusk estuvo tirando del arado junto a Big Mac. Al principio fue un total silencio entre ellos, sin embargo, a pesar del enojo de Big Mac, este estuvo dispuesto a enseñarle cómo era la forma correcta de arar y lo corregía cada vez que debía para ayudarlo, haciendo que Dusk se diera cuenta que en realidad no era un potro loco ni malvado, más bien solo era demasiado sobreprotector con su hermana. Finalmente el sol comenzó a ocultarse y Applebloom junto a Spike llegaron con algunos refrescos y bocadillos de manzana para celebrar el fin de la jornada de trabajo. Luego de esto todos fueron conversando hasta la casa donde vivían los Apple. En el camino incluso Dusk logró sacar una fugaz sonrisa a Big Mac cuando contó un chiste que había escuchado de un guardia en Canterlot, aunque Big Mac la disimuló rápidamente para no admitir que se había reído por algo que había dicho el unicornio. Todo iba bien, hasta que llegaron frente a la casa. «Ah, estoy exhausto, solo quiero dormir», dijo con un gran suspiro Dusk. «Sí, yo también», dijo Spike, que se ganó la mirada de furia de Dusk, pues a diferencia de él, el dragón solo había disfrutado el día comiendo pasteles de manzana. «La abuela Smith dijo que podían pasar la noche aquí», dijo Applebloom sonriendo mirando a Dusk. Enseguida atravesaron el portal de la casa Applebloom, seguida de Spike y Applejack, pero en cuanto Dusk se disponía a pasar, una enorme pezuña se cruzó el portal de la puerta, impidiéndole el paso. Era Big Mac. «Tú dormirás en el granero», dijo Big Mac mirando seriamente a Dusk. «¿De qué estás hablando, Big Mac?», dijo Applejack desde el otro lado de la puerta en la casa. «No es correcto que un potro y una yegua duerman en una misma casa sin estar comprometidos», respondió Big Mac, quien se sonrojó levemente y miró hacia otro lado. «Él podría escabullirse a tu cuarto de noche». Ahora era el turno de Applejack de sonrojarse. «Eso no pasará», alegó la yegua. Sin embargo, Big Mac no se movió de donde estaba. «Está bien, no tengo problemas en dormir en el granero», dijo Dusk, que no quería ser el centro de un nuevo conflicto. Luego de las palabras de Dusk, Big Mac bajó su pata y por primera vez miró a Dusk a los ojos sin una expresión de odio. Por su parte, Applejack salió molesta de la casa y le indicó a Big Mac que le mostraría a Dusk el granero. El potro rojo de inmediato pensó en reclamar, pero la mirada de Applejack hizo que se arrepintiera y que se quedara callado. Normalmente ambos hermanos eran muy tranquilos, pero cuando estaban enojados, Big Mac siempre pensó que su hermana era mucho más terrible que él. Además, Big Mac ya había logrado que Dusk no durmiera cerca de su hermana, no podía hacer daño que por esta vez cediera. Fue así que Dusk siguió a Applejack hasta el granero, que quedaba justamente al lado de la casa principal. Allí Applejack le mostró el lugar, que era mucho menos espantoso de lo que Dusk pensó que sería. De hecho parecía bastante acogedor, todo hecho de madera pintada de rojo, con suelo de paja y un techo bastante alto. Juntos apilaron unos fardos de heno para que le sirvieran de cama a Dusk, y Applejack encontró allí mismo una almohada que Dusk podía usar para dormir. «No es un hotel 5 estrellas, pero servirá», dijo Applejack. «No te preocupes, es más de lo que merecemos. Muchas gracias por dejarnos quedar en tu granja esta noche, tanto a mí como a Spike». «No te preocupes, después de todo lo que has pasado, es lo menos que puedo hacer», dijo Applejack, pensando en lo agotado que debía estar Dusk luego de tanto trabajo físico al que no estaba acostumbrado. Sin embargo, con las palabras de Applejack, a Dusk se le vino a la mente la mentira que Spike les había dicho. Esto fue como una espina en el corazón, que a diferencia de la tarde, decidió que ya no podía soportar, fueren cuales fueren las consecuencias. «Applejack, yo», dijo tímidamente Dusk. «Debo decirte, que lo que dijo Spike era una mentira. Nosotros no hemos pasado por ninguna de las tragedias que Spike dijo». «Lo sé», dijo simplemente Applejack. «¿Qué? ¿Cómo?»,
Dijo Dusk sorprendido. Bueno, siempre sé cuando los ponies mienten, o en este caso, dragones. Dijo Applejack encogiéndose de hombros. Además la historia de Spike era un tanto fantástica, supongo que solo la abuela y Applebloom podrían creerlas. ¿Y por qué no dijiste nada? Preguntó Dusk. Porque esperaba que tú me lo dijeras. Dijo Applejack mirando fijamente a Dusk y tocándolo con su casco en su pecho. Dime, ¿cómo te sientes ahora que has dicho la verdad? Me siento bien. Dijo Dusk tímidamente. ¿Lo ves? Si te hubiera hecho admitir que mentías, te hubieras sentido aún peor contigo mismo. Dijo Applejack dándose media vuelta para salir del granero, pero con su mirada aún puesta en Dusk. Tenía confianza en ti, por eso pensé que esperé a que lo dijeras por tu cuenta. Luego Applejack caminó lentamente hasta salir del granero. Dusk se quedó parado donde estaba. Gracias. Finalmente dijo despacio Dusk, con una sonrisa. En cuanto Dusk se relajó, fue como una señal para los músculos de Dusk y todos se coordinaron para dar la alarma. El cuerpo de Dusk se puso tenso y todo su cuerpo se sintió adolorido debido al largo día de trabajo. De inmediato Dusk se acomodó sobre los fardos de heno y acomodó su cabeza en la almohada. Dusk lo sentía, sabía que en cualquier momento caería dormido, sin embargo antes de caer dormido, levantó uno de sus cascos y se tocó los labios. Sabe a dulces manzanas. Fue lo último que susurró Dusk antes de caer profundamente dormido con una sonrisa. Habían pasado casi un par de horas, cuando una sombra se escabulló sigilosamente de la casa de los Apple y se dirigió al granero. Bajo la luz de la luna, Applejack entró con cuidado al granero. Dusk, ¿estás despierto? Susurró Applejack. Su pregunta fue respondida por el suave sonido del ronquido de Dusk. Applejack miró un segundo a Dusk, quien dormía plácidamente sobre los fardos de heno. Enseguida tomó con sus dientes una manta que llevaba sobre su lomo y la estiró sobre Dusk, para luego acomodarla mejor con sus patas delanteras y abrigar correctamente al unicornio. Applejack sabía que el granero no era muy frío, pero de todas formas se había preocupado por Dusk, no había logrado pegar pestaña desde que se había acostado pensando en esto, así que finalmente había decidido ir a entregarle una manta a Dusk. Luego de acomodar la manta y cubrir bien a Dusk, por alguna razón, Applejack en vez de irse, solo se lo quedó mirando mientras dormía. Applejack no pudo evitar pensar lo tierno que se veía ahí mismo, durmiendo tranquilamente, roncando suavemente con su boca, con sus labios. Poco a poco la mirada de Applejack se fue centrando en los labios de Dusk, aquellos labios que sorpresivamente la habían besado aquella tarde. Mientras más los miraba, más recordaba, y sus mejillas no pudieron evitar sonrojarse al pensar que allí se encontraban los culpables de aquel beso. Un beso fugaz, un beso accidental, un beso sorpresa, un beso. Los pensamientos de Applejack volaban velozmente mientras inconscientemente iba bajando sus labios en dirección a los labios de Dusk. «Hermana», dijo una voz. Applejack se enderezó rápidamente al escuchar la tierna voz tras ella. Era Applebloom, que estaba justo en la puerta del granero. «SHHH», le dijo suavemente Applejack a su hermana, para que no hablara en voz alta y despertara a Dusk. Con cuidado Applejack salió del granero y cerró la puerta tras ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó Applejack a su hermanita, aún algo nerviosa. «Bueno, te vi salir, así que quise saber a dónde ibas», respondió inocentemente la potranca. «Yo, solo vine a entregarle una manta a Dusk, pero ya estaba dormido, así que solo se la coloqué encima», dijo rápidamente Applejack. Applebloom miró algo confundida a su hermana, no era normal que estuviera tan nerviosa. Luego miró al granero y una revelación vino a ella, con una pícara sonrisa Applebloom volvió a mirar a Applejack. «Veo que te preocupas mucho por el señor Duskshine», dijo Applebloom mirando pícaramente a su hermana. «Quizás él te interesa de una forma más romántica». Applejack arrugó su nariz y miró hacia otro lado. «No sé de qué estás hablando», dijo Applejack sin soltar aquella expresión, luego sin mirar a Applebloom se dirigió a la casa. «Y ya es tarde, es hora de dormir». Applebloom se quedó mirando a su hermana mientras se alejaba. «Ay, hermana, eres buena en casi todas las cosas», susurró Applebloom para sí misma. «Pero eres pésima mintiendo».